Então, boa noite a todos. Eu sou a Gabriele. Então, hoje a gente vai ter essa palestra sobre Firework Groups e Project com o Diego Kaminker. Esse propósito hoje dessa palestra vem principalmente de duas principais iniciativas. A principal, uma delas é sobre o curso de Fire Implementation Guides que a gente desenvolveu. Então, é um curso que trata-se de uma inovação, porque abrange, além da criação de perfis, mas também engloba a parte da criação de guias de implementação em si, né? Então, foi um curso que foi construído em parceria com o HL7 Brasil, com o HL7 Colômbia. Também nós tivemos a participação de tutores do HL7 Portugal, do HL7 Argentina, que agora o Diego está vindo hoje para fazer esse encerramento desse curso, e também dentro do HL7 Internacional, como representante. Então, nós também pretendemos ter essa Educational Partnership com a HL7 Internacional para o desenvolvimento de cursos. Então, a gente está no processo de adequação, considerando o que é necessário para fazer essas adequações para conseguir essa parceria com a HL7 Internacional. Então, esse é o primeiro ponto. Também eu deixo aqui um agradecimento especial na elaboração desse curso, principalmente às pessoas como ao Ítalo, a professora Beatriz Leão, a professora Jussara, também o professor Ricardo, do HL7 Portugal, também o Mário, do HL7 Colômbia, o professor Renato Sabatini também, enfim, e em especial agora o Diego, por estar nos prestigiando com a sua palestra, né? Então, de encerramento. E também um outro projeto que nós temos, é um projeto de grupos de trabalho de interoperabilidade, que é um trabalho multissetorial, que pretende abranger a parte de academia, empresa, instituições, organizações, mas também envolver profissionais de saúde, todos aqueles que são simpatizantes com a parte de interoperabilidade em saúde, para a gente poder dar um impulsionamento, né, nessa área dentro do nosso país, né, porque o nosso país tão grande que é, e ainda tanto nós temos que melhorar na parte de interoperabilidade. Principalmente quando a gente vai olhar algumas experiências internacionais, até mesmo participando do WGM, então a gente percebe tantas coisas que a gente tem que melhorar, até mesmo com a junção da parte de interoperabilidade e IA, ou também a projetos como CDS Hooks, que ainda nós não temos tantas iniciativas aqui conforme a gente gostaria. Eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela, eu vou deixar o Guilherme fazer a apresentação, e posteriormente aí a gente vai para a apresentação do Diego. Obrigado, Gabi. Ótimo estar com vocês aqui. Diego, é maravilhoso estar com a presença do Diego, que sempre traz umas informações maravilhosas para a gente e muito atuais, né? Deixa eu apresentar aqui minha tela. Tenho pouca coisa para falar, mas eu queria atualizar vocês de algumas coisas que nós temos feito aqui nesse exercício de 2023-2024 e um pouco do propósito da instituição aqui no Brasil, da afiliada, em poder traduzir um pouco do que vai ser do que é feito no HL7 International, que é essa super sociedade de interessados e fundamentalmente de voluntários, e como é que a gente começa a orquestrar alguns projetos. Então esse é nosso papel, orquestrar alguns projetos internacionais que operam aqui no Brasil. Então, um pouco do que nós fizemos nesses últimos 2 anos é fazer com muita constância o curso de Fundamentos de HL7 Fire. A gente fez ele já na 6ª e 7ª edição, em 2023, 2024. Esse é um curso que a gente traz ele com um pouco de diferença do que é feito no HL7 International, com um pouco mais de participação. Ele é um pouco mais extenso que o curso do HL7 International. O material didático é essencialmente o mesmo, mas a gente recheia
com bastante novidade, palestras e outras coisas mais que interessam muito a comunidade, então ele acaba sendo um catalisador de esforços da comunidade todos os anos. A gente gostaria, então, de convidá-los também para participar da próxima edição. Vão estar muito felizes se vocês puderem estar colaborando como ouvintes das palestras, ou mesmo se tiver alguma contribuição para apresentar, a gente abre espaço também, isso é muito interessante. A gente teve também um curso de uma hipótese que nós, né, e essa hipótese depois ela já existe na comunidade da informática em saúde há muito tempo, que é o trabalho baseado em linhas de cuidado. Então, a gente trabalhou um pouco num hands-on, que também tivemos o prazer de ter o Diego, o Fercan também teve aqui conosco, o Mário teve como instrutor, baseado em linhas de cuidado. Nós pegamos aí uma linha de cuidado como câncer de mama como exemplo, mas ela pode, né, e esse é um exercício que a gente gostaria de fazer, a gente gostaria de abrir o leque dessas possibilidades de trabalhar em linhas de cuidado com outros tipos de doenças. Nós tivemos 3 cursos em company nesse tempo também, um no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, um na Prodan aqui em São Paulo, um outro curso capitaneado pela Pfizer, que era um repeteco do curso hands-on que a gente fez em 2023. A gente começou esse curso em parceria com a MCareTech, então, para poder fomentar a iniciativa da Gabriele e dos outros parceiros, e também a gente ter um parceiro que fosse titulado, certificado dentro das normas de qualidade do HL7 International. Então, esse é um esforço que a gente tem feito em conjunto para poder elevar a qualidade dos nossos instrutores. A gente também conduziu uma pesquisa nesses últimos 2 anos com o financiamento da Roche, num acordo de cooperação com a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, muito interessante. Os dados não estão publicados ainda, mas possivelmente serão publicados assim que a gente tiver uma autorização dos parceiros envolvidos, e também ele trata da jornada de câncer de mama. Nossas expectativas para o 2025 é de que a gente consiga formalizar o acordo de cooperação com o governo federal. Ele já existe na prática, então essa é mais uma questão de formalização, porque as atividades com o governo federal já vão acontecendo desde 2018, 2019, 2020, aí quando o governo federal assume a ideia de usar o standard como o principal fator de construção da Rede Nacional de Dados em Saúde, e a gente tem também já algumas agências do governo federal trabalhando com conceitos. Então, a Jussara, que está aqui conosco, ela é membro desse comitê, desse grupo de trabalho da Anvisa, então tem a publicação oficial em que o Instituto participa. Então, basicamente, essas são as nossas atividades. O Instituto está aberto a contribuições das mais diversas. Se vocês tiverem projetos, às vezes a gente até ajuda, e o objetivo nosso é fazer o bolo crescer e não dividir o bolo. Então, sempre que alguém tiver algum projeto, alguma iniciativa, tiver alguma questão, precisa de financiamento, de apoio, a gente está absolutamente disponível para escutar e tentar viabilizar o seu projeto, que seja individual, corporativo, em prol dessa ideia, que é você trazer a informação fluida na hora que precisar, para quem precisar, de uma maneira organizada, que é a essência do HL7 International. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado de novo, e agora passo de novo a palavra para a Gabriele. Obrigada, Guilherme. Então, o Diego agora, fique à vontade para compartilhar a sua apresentação. Enquanto o Diego ele vai compartilhando sua apresentação, eu vou falar um pouquinho aqui da bio dele. Então, o Diego Kaminker, ele é diretor de inovação na CARE, ele é diretor adjunto de implementação de padrões na HL7 International, ele é membro honorário da HL7, ele é membro honorário da IMIA,
ele é diretor de afiliados do HL7, ele é coautor, coordenador dos cursos de fundamentos do HL7, também é coautor e coordenador do curso de Fire intermediário. Ele é criador do HL7 Fire Experience and Fire Bootcamp. Também é o criador do HL7 Fire the Clouds. E também ele é membro do conselho do HL7 Argentina desde 2002. Então, possui um currículo ali muito honorável, né? Então, temos muita alegria hoje, Diego, de você estar aqui conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos. Se você puder compartilhar ali essa apresentação com a gente. Empezamos entonces, gracias por la presentación. Lo que demuestra es que soy muy viejo, todo lo que hice. Vamos a compartir mi pantalla entonces, si puedo. La presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español. Si en algún momento se aburren de escucharme hablar en español y quieren que hable en inglés, me piden que cambie a inglés y cambio a inglés. Lo único que no puedo hablar es en portugués porque no sé hablar en portugués, así que es lo único que no me pueden pedir. Eu acho que um espanhol falado pausadamente, não muito rápido, talvez seja o más ideal aquí. Bueno, entre el español que hablo y el inglés que está escrito, ustedes háganse su propia situación, ¿no? Su propia composición del texto. Avanzo entonces. Bueno, la presentación se llama ¿Qué pasa en HD7? El antiguo dicho era lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que queremos que ocurra es que lo que pasa en HD7 se sepa, porque lo que pasa en HD7 genera avances en la interoperabilidad y en la innovación en todos lados. Así que vamos a tratar de ver cómo se trabaja dentro de HD7. La idea es que entiendan que hay grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son las organizaciones pequeñas dentro de HD7 que tienen la responsabilidad de desarrollar y mantener los estándares. Así que el grupo de trabajo, las reuniones del grupo de trabajo es donde realmente el trabajo de HD7 se realiza, donde avanzan los estándares. Estos grupos de trabajo trabajan sobre proyectos, son iniciativas que estos grupos desarrollan y lo que hacen es actualizar o mantener los estándares y las guías de implementación. También hay lo que se llama aceleradores. Estos aceleradores son grupos de organizaciones que quieren adoptar FHIR para un determinado dominio en salud y hay que ayudarlos a manejar estos grupos de trabajo y a poder hacer que los grupos de trabajo desarrollen los estándares que ellos necesitan o las guías que necesitan. Y después tenemos otras iniciativas que no son aceleradores, que incluyen relaciones con otras organizaciones. Después voy a compartirles esto en formato PDF, pero todos los vínculos que ven son navegables, así que van a poder después, si les interesa algún tema en particular, usar este slide deck como referencia y buscar los temas que les interesan, porque en realidad tengo 95 slides porque recorremos todos los grupos de trabajo y a qué se dedican. Si ustedes tienen un interés en particular, pueden o leer los materiales del grupo de trabajo o inclusive participar. Este gráfico lo hizo Dan Briman, que es nuestro director de desarrollo de estándares. Lo hicimos juntos, en realidad yo hice una versión mucho más fea y hice otra versión más linda. Y lo que muestra es cómo empiezan los estándares a ser desarrollados o las especificaciones, armando una comunidad y generando los casos de uso, a qué queremos aplicar los estándares. Después hay una planificación de proyecto y de cómo se va a tratar este estándar o esta especificación, de cómo se va a votar y qué posibles hitos intermedios se pueden generar. A partir de ahí se genera una solicitud de proyecto, lo que se llama un PSS, un Project Scope Statement. Ese Project Scope Statement tiene que ser aprobado por lo que se llama la TSC, o la Steering Committee, y la Steering Committee aprueba o no los proyectos que tienen que tener por lo menos un grupo de trabajo como sponsor
y 2 grupos de trabajo más como co-sponsor. La idea del sponsor y el co-sponsor es que la especificación, el proyecto llegue a buen puerto, porque si no hay nadie que se ocupe de que continúe, es muy probable que se interrumpa. Entonces el sponsor y el co-sponsor son los que aseguran que se va a pasar. Lo que ven en amarillo es lo que realmente pasa en el workgroup al principio, que es desarrollar la especificación, votarla, según las normas HL7, resolver, según los votos negativos, las observaciones que haya habido durante el ballot y publicar. También incluimos, esto desde que estamos nosotros en la división de implementación, los eventos de testeo y feedback, que son las conectatones, y lo que se llama desarrollo de implementaciones de referencia. La implementación de referencia es un software que implementa lo que nosotros decimos que vamos a hacer en la guía. Si la guía dice, el cliente tiene que soportar esta llamada API con estos parámetros, en estos recursos, ese pedazo de software, en caso del servidor, va a cumplir con esta especificación lo más posible, con la mayor cobertura posible. Entonces, un desarrollador que quiere desarrollar un cliente, una aplicación cliente para esta especificación, puede probarla usando la implementación de referencia. Es una herramienta de testeo y lo que hacemos en lo que se llama el Foundry es albergar todas estas implementaciones de referencia. Está Ítalo en la sala. Un saludo y mis respetos al señor Ítalo, que está hablando. Entonces, junto con la publicación, debería haber materiales educativos, no siempre los hay, debería haberlos para cada una de las especificaciones que hacemos, ya sea en HL7 Internacional o en los afiliados, algunos playbooks de mejores prácticas, de que algunos de los grupos de trabajo los tienen, poder implementar, poder incorporar la implementación de referencia en el ecosistema y finalmente tener proyectos piloto, que es ir más allá de la prueba en Conectatón y de la prueba a través de la implementación de referencia y ya ir al mundo real, digamos. Hay algunos aceleradores de HL7, por ejemplo, el que se ocupa de Gravity, que se ocupa de... y también que se ocupa de las generadores de enfermedades a partir de lo social, de la pobreza, del hambre, los SDOH. Este grupo tiene ya pruebas piloto directamente, no solamente pruebas en Conectatón, implementaciones de referencia, sino pruebas piloto en clientes o en organizaciones. Lo mismo que tiene Codex. Bueno, y esto genera feedback. Ese feedback vuelve a alimentar este ciclo de cambiar la especificación, botarla de vuelta, resolverla y publicar. Es lo que hacen básicamente los grupos de trabajo. Entonces, los grupos de trabajo son los que dentro de HL7 se responsabilizan por desarrollar y mantener estándares, es donde se realiza el trabajo, y básicamente nosotros desde los afiliados estamos en esta espiral que yo generé hace unos 4 o 5 años, estamos en general en el punto 2, estamos dentro de la espiral de HL7, entre el 2 y el 4, digamos. Lo que les estoy contando hoy es lo que se hace en el nivel 1, dentro de la organización HL7 internacional. Digamos, si ustedes pudieran discutir qué va adentro de FHIR. Eso se discute en el nivel 1 de la espiral, en la parte más interna de la espiral. Como Estados Unidos no tiene un afiliado, también se discute dentro de HL7 Internacional lo que se llama el US Realm, o sea, el dominio norteamericano. Entonces, en la parte de aceleradores y lo que sería la guía core para HL7 para Estados Unidos, también se discute a nivel 1, digamos. ¿Cómo funcionan los grupos de trabajo? Tienen 2 o más co-chairs, no puede haber un solo co-chair, por eso se llaman co-chairs, sino chairs, porque no alcanza con uno solo, algunos tienen 3 o 4. Se reúnen periódicamente, la periodicidad la define el grupo de trabajo, que se pueden reunir todas las semanas, todos los días, cada 2 semanas, cada mes, depende de la cantidad de cosas que tengan que hacer, lo definen internamente.
Vamos a ver que hay grupos de trabajo que tienen muchísimas cosas para discutir y se reúnen todos los días, pero en subgrupos, no se reúnen todos los días todos los subgrupos. Pueden crear sus propias reglas de votación, digamos, de cómo llegar a un sí o un no, o lo que se llama Decision Making Rules, y también pueden definir su misión. Pueden ser sponsor o co-sponsor de proyectos, y pueden discutir y avanzar en sus proyectos sponsoriados o co-sponsoriados. Y a partir de las discusiones pueden resolver los problemas técnicos que hayan sido derivados de los votos. Todos estos grupos de trabajo tienen el mismo cuerpo de gobernanza que se llama el Technical Steering Committee. El Technical Steering Committee es el que aprueba si hay un grupo nuevo de trabajo. No hay demasiados cambios en los últimos años de grupos nuevos de trabajo. Después vamos a ver alguno que haya surgido. Y son los que aprueban o no los proyectos. En la Technical Steering Committee, una vez que uno genera un PSS, la TSC va a decir si este PSS está bien hecho y puede servir o no puede servir, o hay algo parecido ya en HL7 y no hace falta generar uno nuevo. Y lo que les quería contar durante esta charla es cuáles son los grupos de trabajo. No quiere decir que nosotros como afiliados tengamos que tener los mismos grupos de trabajo. Nosotros podemos elegir qué grupos tenemos de trabajo, depende de nuestras necesidades. Pero estos son los que tiene HL7 Internacional. Entonces, ¿cuáles son los grupos de trabajo activos en HL7? ¿Cuál es el foco, en qué dominio trabajan? ¿Y qué proyectos tienen activos? Y vamos a hablar sobre alguno de ellos. No de todos porque son muchísimos, pero por ahí podemos, durante el transcurso de la charla, conversar sobre qué está haciendo cada grupo de trabajo y qué es lo importante de lo que está haciendo. Y si ustedes conocen FHIR, van a ver que en cada recurso, abajo del título del recurso, en este caso es Patient, dice un nombre y después Workgroup. Ese Workgroup es el grupo de trabajo dentro de HL7 que tiene como objetivo mantener este recurso. Entonces, el recurso paciente es mantenido por el grupo de trabajo Patient Administration. Por eso, en casi todos los grupos de trabajo van a encontrar un proyecto que es tácito o que es explícito dentro de la carga de trabajo del grupo, que es mantener el recurso. ¿Qué significa mantener el recurso? Significa discutir cambios al contenido o mantener el nivel de madurez, porque el nivel de madurez lo evalúa el grupo de trabajo y se lo informa al FMG, al grupo de control de FHIR, para decir, este recurso está más maduro que antes, lo han probado más o lo han usado en una conectatón o lo han implementado en un país y por eso puede subir su nivel de madurez. Entonces el grupo de trabajo que está a cargo del recurso lo mantiene, lo discute y además es el guardián de que el nivel de madurez haya avanzado. Estos son todos los grupos de trabajo que hay. Fíjense que hay, creo que son 31, 369, 24, 27, 33 grupos de trabajo. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es discutirlos a todos, qué es lo que hace cada uno. Si se aburren mucho, empiezan a poner banderas o gritan, pero es lo que voy a hacer, es mostrarles a qué se dedican los grupos de trabajo de HL7. El primero es Arden Syntax. Arden Syntax, para los que somos más viejos, era una sintaxis para representar conocimiento médico. Es un estándar de los 90. Yo pensé que nadie más lo usaba, lo usan algunas empresas, y en principio han desarrollado lo que se llama Arden Syntax on Fire. El problema que tenía Arden Syntax era que trabajaba con módulos de conocimiento que se llamaban MLM, y adentro del MLM había algo que se encerraba en doble corchete. En doble corchete, cada uno implementaba cómo extraer información de su historia clínica. Entonces, la lógica era casi toda igual, pero para cada distinto lugar en que se aplicaba o se implementaba una de estas Arden Syntax Rules, la manera de extraer datos de la historia clínica era distinta, o de lectoras de la historia clínica.
Por eso era muy complicado de implementar y no tuvo tanta implementación. Me parece a mí que va a ser reemplazado por SQL, pero veremos. Ellos publicaron un estándar Arden Syntax on Fire. Yo no lo usé, pero lo comento porque es un grupo de trabajo que existe. El segundo grupo de trabajo es el de investigación biomédica y regulación. Es para promover estándares para investigación y evaluación regulatoria de productos médicos. Y los dos recursos en versión 4 que estaban a su cargo eran Research Study y Research Subject. Estos son todos los proyectos de este grupo de trabajo. Reporte de eventos adversos para investigación clínica, transfusión y vacunas. Mapeo entre CDISC y FIRE. Criterio de elegibilidad para pruebas clínicas basadas en FIRE. Mapeo de FIRE o MOP. Van a ver que se van a repetir algunos de los proyectos, porque algunos grupos son sponsor y otros son co-sponsor. Entonces, van a tener un proyecto en más de un grupo de trabajo. Yo traté de reducir lo más posible la cantidad de proyectos que les muestro, pero lo que es bueno, si les interesa alguno de estos temas, pueden tener este deck como punto de partida para investigar qué es lo que se está tratando. Muchas veces estas páginas los va a llevar a un proyecto, pero el proyecto los va a llevar después a una guía de implementación FIRE o a varias versiones de una guía de implementación FIRE, así que es un buen material de referencia para ver qué es lo que se está haciendo y ver si les sirve. Este grupo de trabajo trabaja mucho en las implementaciones de Vulkan. Vamos a ver qué es Vulkan, pero una de las guías interesantes es esta Gravitate Health, Electronic Medicinal Product Information. Lo que permite hacer esa guía de implementación es representar el panfleto de los medicamentos. ¿Vieron lo que está dentro del producto? El papelito ese que está dentro del producto, en forma electrónica, pero además mezclarlo con un IPS. Entonces, si yo tengo un paciente con un International Patient Summary y tengo un EPI, un Electronic Medicinal Product Information, para un medicamento que está por tomar el paciente, puedo aplicar el conocimiento médico que está reflejado en la información del producto medicinal con el IPS del paciente y mostrarle al paciente específicamente lo que se aplica a su propio caso. Es muy interesante para personalizar la medicina, digamos. El segundo grupo de trabajo del que les quería hablar es Clinical Decision Support. Básicamente incorpora servicios de soporte a decisiones. Infobaton, que era una manera de mostrar información específica para un paciente cerca de un resultado de laboratorio, cerca de una enfermedad, ya sea a un médico o a un paciente en un portal de pacientes. También mantener el lenguaje para el soporte de decisión clínica, que es el SQL, y desarrollar un modelo de datos para soporte de decisión clínica. Fíjense que tiene a su cargo los recursos de definición de actividades, evidencia, respuesta guía, library, que es adentro de las library va el SQL, plan definition, research definition y risk assessment. Son muy importantes los recursos definition porque nos permiten hacer la implementación de guías de práctica clínica. Yo, a partir de un servicio de soporte de decisión clínica, puedo llamarlo con unos recursos FIRE a través de CDS Hook y como respuesta puedo obtener los próximos pasos a tomar para el paciente. Entonces, si tengo un plan definition, este plan definition puede tener, por ejemplo, una determinada cantidad de órdenes médicas que tengo que activar. ¿Sí? Si tengo este peso y este valor de glucemia, entonces correspondería a hacer una hemoglobina glicosilada. Entonces, esa lógica es un plan definition a partir de una library. ¿Sí? Yo con un SQL puedo obtener los datos y aplicar lógica, y a partir de esta lógica responder con una definición de actividades o de planes. Los proyectos entonces corresponden a lo que les acabo de comentar, CDS Hooks,
que es cómo llamo a través de una API a un servicio de soporte a decisión clínica. El CQL, el Clinical Quality Language, que es cómo expreso numeradores y denominadores en base a recursos FHIR. Como el CPG on FHIR, que es cómo represento guías de práctica clínica con FHIR. El EBMON on FHIR, que es cómo represento evidencia médica usando FHIR. Documentation Templates and Rules, que es parte de lo que se llama Burden Reduction. Burden Reduction es un grupo en caso de actualización previa a los estudios, un grupo de 3 guías, que lo que permite es saber si un estudio en particular tiene o no necesidad de autorización previa, y en el caso de que tenga necesidad de autorización previa, se usa Documentation Templates and Rules para saber qué formularios tiene que llenar. No es clínico, esto es más administrativo, pero lo hacen los clínicos. O sea, cuando a alguien le piden una autorización previa de un estudio, lo que requiere el pagador es llenar determinados formularios, y este DTR permite definir los formularios. Infobaton ya les conté qué era, y este CRMI es muy técnico, es cómo se manejan los recursos canónicos, específicamente los de definiciones. Entonces, con estos proyectos de CDS, vemos que se va conformando este ciclo que vemos en esta diapositiva de buscar evidencia a través de los pagadores de salud pública, generar guías de práctica clínica a través de las asociaciones de médicos y otras, y aplicar este conocimiento a través de sistemas de soporte de decisión clínica. Entonces, esa parte de arriba del ciclo virtuoso de los Learning Health Systems está representado por estos recursos que maneja CDS. Antes CDS manejaba Ardent Syntax, se ve que ahora lo separaron, Ardent Syntax lo dejaron afuera de esto, que es lo que se está manejando más a nivel de FHIR. Clinical Genomics es un grupo que permite el intercambio de datos genómicos y historia familiar para soportar medicina de precisión. El recurso que está a su cargo es Molecular Sequence. Y los proyectos que tienen son el CDA para reporte genético. Fíjense que hay muchos grupos, yo no puse todos los proyectos que no son FHIR, pero hay muchos grupos que todavía están manejando proyectos que no son FHIR, tanto en CDA como en HL7 versión 2. En el caso de Clinical Genomics, tienen una expresión de reporte genético que no es FHIR, que es HL7B2 o CDA. También tienen la guía de implementación para reporte genómico. Y lo que no está acá, que es importante, que es parte de Codex, es hay un proyecto para operaciones genómicas, que en lugar de mantener llamadas habituales a funciones CRUD de FHIR, lo que hacen son operaciones especiales que nos permiten que el servidor tenga la carga de conocer la parte genómica de FHIR y de responder, y también conocer cómo se lee una secuencia y poder responder al médico clínico de manera más fácil para la historia clínica. El grupo siguiente es el Clinical Interoperability Council. La intención que tiene el grupo de CIC es hacer un puente entre la comunidad clínica y los estándares de HL7, la comunidad de estándares. Es un grupo bastante dedicado a la clínica, ¿sí? Estos son los proyectos que tiene en cartera. Un perfil para imágenes de cáncer de mama. Un framework HREX, que es cómo intercambiar información entre prestadores y pagadores. A partir de ese salieron PDEX y CIDEX. El proyecto EMCODE, que es un vocabulario para oncología. Una evaluación de dolor. Cómo tener una infraestructura de registros moderna. El reporte de pacientes para servicios médicos de emergencia. El ICHOM, que es uno de los proyectos que Guillermo conoce porque lo estuvo trabajando. Y
intercambio de fenómenos. Estos son todos proyectos clínicos de avanzada, no son los que maneja Patient Care, después vamos a ver Patient Care, pero esta es la comunidad clínica ayudando a HL7 con nuevos proyectos. El siguiente es CQI, o Clinical Quality Information. Lo que definen este grupo de trabajo es las medidas de calidad. Cómo definir las medidas, cómo evaluarlas y cómo reportarlas. Por eso tienen a su cargo los recursos FHIR Measure y Measure Report, que sirven para definir medidas de calidad y para informar medidas de calidad. Fíjense que en nuestro gráfico que vimos antes del sistema que aprende, estarían en la parte de abajo, ¿sí? Cómo expreso las medidas de calidad y cómo reporto las medidas de calidad a salud pública. Con eso cerraríamos el círculo virtuoso de los sistemas que aprenden, con estos recursos de este grupo de trabajo CQI. Las medidas de reporte de calidad antiguamente eran basadas en CDA, y las nuevas medidas están basadas en FHIR, así que los proyectos que tienen a cargo son las medidas basadas en SQL, el intercambio de datos de DaVinci para medidas de calidad, el ajuste de riesgo y la guía de implementación para medidas de calidad. El siguiente es CBC, o Community Basic Care. El recurso que manejan es Consent, muy importante, es el que permite que podamos definir qué permisos dio el paciente para acceder a su información, a quién le permitió acceder y en qué condiciones, digamos, que puede ver cada uno de los tipos de rol distintos en salud de su registro. Y hay un proyecto de cómo implementar Consent. Esto en conjunto con el grupo de seguridad. Este grupo de Conformance discute temas de conformidad, en principio para B2 y CDA. Es un grupo que existía antes que estuviera FHIR y se ocupaba de versión 2 y de CDA. Tienen un proyecto sobre conformidad en B2 y están discutiendo modificaciones a ACK todavía. Y tienen 3 proyectos sobre FHIR, uno de revisión de conformidad y otro de buenas prácticas. Uno lo ignora, pero deberían leer lo que tiene adentro porque es muy interesante el punto de vista de este grupo de trabajo. Los proyectos de cross group, cuando un proyecto sí o sí va a requerir múltiples grupos de trabajo, este grupo es el lugar ideal para esos proyectos, porque puede coordinar y comunicar entre los grupos. Los 3 más importantes son el mapeo de CDA a FHIR, desde IO-Score, la guía de implementación de terapia Codex y la historia del servicio militar y estatus. Esos son los tres proyectos que está manejando este grupo de trabajo. El grupo de dispositivos lo que quiere es facilitar la interoperabilidad desde los dispositivos a otros dispositivos, a la empresa, manejar dispositivos personales, armonizar los modelos de datos con este estándar ISO 11073, es buena parte de su trabajo, y soportar la integración de dispositivos. Los proyectos más importantes son los de Gemini. Gemini, después lo vamos a ver, es un trabajo conjunto entre HL7 y IHE para incorporar, entre otras cosas, los dispositivos. El reporte de datos de dispositivos usando FHIR, la navegación personalizada de la salud, y este proyecto nuevo que es cómo compartir monitoreo de glucosa continua a través de FHIR. Esto es para los dispositivos personales de monitoreo de glucosa. Y hay otro proyecto más que lo maneja, creo que DaVinci, que es el de alerta de dispositivos, cómo un dispositivo puede mandar alertas a la historia clínica. El siguiente grupo de trabajo es Electronic Health Records, o EHR. Históricamente se dedicó a lo que eran los perfiles funcionales. ¿Qué es un perfil funcional? Un conjunto de capacidades
que debería tener una historia clínica para un determinado dominio de historia clínica, pediatría, salud mental, emergencias, etc. También dentro de este grupo, y por eso lo traigo a colación, se está discutiendo todo lo que está referido a inteligencia artificial. Por eso les dejé la URL de esa parte, que es todos los proyectos de inteligencia artificial que está manejando HL7, porque todos pasan por este grupo de trabajo actualmente. Los perfiles funcionales que está manejando actualmente son el perfil dental, que es lo que... Acuérdense que esto no es interoperabilidad, esto es funcionalidad. Esto es qué funcionalidades debería tener un sistema de salud dental, qué funcionalidades debería tener un sistema de pediatría, qué funcionalidades debería tener un registro clínico orientado a problema, orientado a salud mental, y finalmente, qué perfil de usabilidad deberían tener los sistemas de salud. Es muy interesante leer el contenido de estos grupos, no aplica directamente la interoperabilidad, a pesar de que hay un perfil funcional de interoperabilidad, estos son perfiles más de qué cosas debería poder hacer yo con mi sistema de historia clínica si es un sistema para dentistas o odontólogos. El grupo de cuidado de emergencias maneja la parte de salud en emergencias y en ambulancias. El grupo de infraestructura de FHIR, este me parece que es uno de los grupos más importantes de trabajo, mantiene y mejora los componentes core y los paradigmas de intercambio de la especificación de FHIR. Fíjense cuáles son los recursos que están a cargo de este grupo de trabajo. Esto sería la infraestructura de FHIR. Es cómo definimos un recurso, un mapa, una suscripción, una guía de implementación, un capability statement, un recurso basic, que es el recurso que es común a todos, un recurso binary, un cuestionario, la respuesta al cuestionario. Esto es lo que hace que FHIR funcione. Por eso FHIR Infrastructure es lo más importante de FHIR para mí, es lo que hace que todo lo demás funcione y es lo que es normativo. Todo esto es normativo actualmente. Los proyectos de FHIR Infraestructura, captura de datos estructurados, cómo usar cuestionarios, workflow, cómo manejar sobre todo el recurso task, cómo combinarlo con otros recursos para manejar workflow entre sistemas, lo que antes hacíamos con órdenes y observaciones, pero en FHIR. Está a cargo de FSH Shorthand. Recuerden que FSH era un producto de Mitre, de la organización Mitre. Mitre lo dejó de mantener, ahora está a cargo de HL7 en las últimas 2 semanas. Y está a cargo de FHIR. Los tipos de datos y la metodología de FHIR. Cómo usar suscripciones en R4. Cómo hacer intercambio de datos con o sin intermediarios. Bulk data. Suscripciones pero en Release 5. La segunda versión de Smart on FHIR. Cómo generar guías de implementación. Este es un grupo específico dentro de FHIR que se dedica a qué mejoras hay que hacerle al IG Publisher y la guía de implementación de capacidades. Fíjense que esto es lo que define cómo funciona FHIR, básicamente. Financial Management es toda la parte de dinero, los aspectos financieros del intercambio de datos en salud, incluye facturación, coberturas, contratos y procesamiento de claims. Todo lo que sea dinero. Entonces, los recursos que están a cargo de este grupo de trabajo son Claim Response, Contract Coverage, los requests de elegibilidad y la respuesta. Explanation of Benefit, que es un recurso que se presenta a un paciente explicando qué es lo que se cubrió de su salud. Y los pagos. Y los proyectos que están manejando son los que tienen que ver... Ojo, que estos no son los proyectos que ya hizo este grupo de trabajo, estos son los proyectos abiertos de este grupo de trabajo. Cuando yo les muestro esto, lo que van a ver son los proyectos que están actualmente abiertos. Si ustedes quieren ver todos los proyectos del grupo de trabajo, hay un lugar donde se pueden ver todos. Hay un grupo de trabajo bastante nuevo que se llama Human and Social Services. Es todo lo que hace falta para que haya intercambio de datos en servicios sociales. Hay ya una guía de implementación que es HSDS.
Es el único proyecto que tiene abierto este grupo de trabajo. El grupo de trabajo de integración de imágenes, para integración de sistemas de imagenología y con foco en la relación con DICOM. Cómo representar objetos DICOM y cómo vincular con objetos DICOM. Por eso están a cargo del recurso Imaging Study, que justamente sirve para eso. Los proyectos en marcha son DICOM SR. DICOM SR es DICOM Structural Reporting, es como incorporar el informe adentro del objeto DICOM. Lo que hay es una manera de mapear este informe a recursos FHIR, una guía para representar las dosis de radiación para los procedimientos diagnósticos. Acuérdense que cuando nos hacemos una tomografía o un rayo X, digamos, nos están radiando y cómo se representa esa radiación. Y la guía de implementación para pedidos de imágenes. El siguiente se llama ITS. ITS es un término bastante antiguo, por eso les puse ahí un iconito de antigüedad. Tiene cosas antiguas, un fax, una máquina vieja, un teléfono viejo. Es un grupo que se dedicaba a la mensajería y a lo que llamaba la ITS. La ITS era cómo escribir los mensajes de versión 2. Se podían escribir con palitos y sombreritos o con XML. Cada uno de ellos era un ITS. En FHIR no hay ITS, en realidad las ITS serían la sintaxis, JSON y XML, pero este grupo de trabajo está a cargo de algo que se llama FHIR RDF, que es cómo representar recursos FHIR como tuplas de RDF, así que si están interesados en eso, es a través de este grupo de trabajo, y hay un sandbox que preparó la Universidad de Chile. No lo probé porque no estoy muy interesado en RDF, pero si están interesados, lo pueden probar. El otro grupo también, un poco legacy, es Infrastructure and Messaging. Provee soporte a sistemas que intercambian contenido con estándares que no son FHIR, pero también lo incluí porque incluye un proyecto FHIR que es FHIRcast. FHIRcast, que es sincronización de contexto en FHIR, reemplaza a un antiguo estándar de HL7 que permitía compartir el contexto entre la historia clínica, por ejemplo, y el sistema de radiología, o el sistema de radiología y el sistema de imágenes, otro sistema de imágenes. Entonces lo que permitía es que hubiera una tercera parte, digamos, que mantenía el contexto en el cual estaba el cliente. Si el cliente estaba manejando este paciente con este episodio, con este estudio, lo que permitía este estándar era compartir este contexto. Parecido a lo que hace hoy Smart on FHIR, pero ellos lo llaman FHIRcast. Y es bastante moderno este estándar y está avanzando y lo maneja este grupo de trabajo. Por eso lo perdoné y lo dejé en la lista. El siguiente es Learning Health System. Esta gente inventó el diagrama que les presenté al principio. ¿Sí? Cómo realizar un Learning Health System y cómo hacer uso de datos en tiempo real y analíticas para hacer que esta información esté disponible y sea útil. Los dos proyectos en los cuales están trabajando son Learning Health System, que describe esto que estoy contándoles, y el grupo de cuidado centrado en el paciente. DAM significa que es un modelo de datos, así que si están interesados en ver cuál es el modelo de datos para un grupo de trabajo centrado en paciente, lo pueden encontrar en este workgroup. Mobile Health tiene definiciones para interoperabilidad, seguridad, modelos funcionales y perfiles para salud móvil. Tiene un framework de cómo debería ser una aplicación en salud móvil. Es muy parecido a lo que vimos en el grupo de trabajo de IHR, que nos define qué es lo que debería ser un sistema. Bueno, ellos también tienen una manera de evaluar a los sistemas móviles de salud, a las aplicaciones móviles. Tienen un sistema de salud para escuelas, qué es lo que debería tener un sistema de salud para escuelas. Un identificador único para aplicaciones de salud,
y un proyecto de intercambio de datos entre sistemas móviles de salud. También es un grupo de trabajo interesante para ver qué están trabajando, para ver qué están haciendo. El siguiente es Orchestration, Services y Arquitectura. Es bastante orientado a la arquitectura de sistemas en general, cómo mejorar los sistemas a partir de la arquitectura, de arquitecturas comunes. Los proyectos por el momento son estos. Uno es la coordinación con BPM Plus Health. BPM Plus es una manera de representar procesos de salud usando diagramas. ¿Sí? BPM Plus es una nomenclatura de procesos de negocio y esta comunidad BPM se acaba de incorporar a HD7 y este grupo de trabajo está encargado de esa relación por el momento. Lo que podemos hacer con BPM, ¿se acuerdan que hablamos de una serie de reglas, de definir reglas y de llamarlas con un CDS Hooks, una API de CDS Hooks? Lo que importa es que en vez de escribir las reglas como código, podemos dibujar las reglas en un diagrama. Ese dibujo se transforma automáticamente en acceso a recursos FHIR y Activity Definition o Plan Definition. Entonces, podemos dibujar nuestras reglas usando un diagrama, que lo debería poder hacer cualquier persona que no sea demasiado técnica, y implementarlo directamente a través de un servicio CDS Hooks. Algunas de estas guías son más orientadas a especificaciones anteriores de HD7. Una que es interesante es Health Services Platform, HSP o Marketplace. Es la que utilizamos en el Foundry para incorporar productos al Foundry. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene y qué componentes hacen falta para que funcione? Seguimos con órdenes y observaciones, o OO. Este está enfocado en diagnóstico y laboratorio clínico y signos vitales, muestras, dispositivos y resultados. Es uno de los grupos que tiene un scope más amplio, un alcance más amplio y de los más prolíficos. Fíjense cuáles son los recursos asociados a este grupo de trabajo: estructura del cuerpo, dispositivos, reporte diagnóstico, en media que no existe más en Release 5, observación, definición de observación, orden, muestra, definición de muestra, sustancia y tarea. Y estos son todos los proyectos. No voy a leer todos los proyectos porque son 3 páginas de proyectos. Les dejé la lista para que ustedes lo puedan mirar. Uno de los proyectos es el mapeo de versión 2 a FHIR. El otro importante es cómo usar LOINC en diagnóstico in vitro. Básicamente es un grupo de vendedores de diagnóstico in vitro que se puso de acuerdo en que van a tener que poner el código LOINC de los analitos en el panfleto del reactivo. No sé si lo están haciendo todos, pero vi que algunos lo estaban empezando a hacer. Proyectos para nutrición, proyectos para reporte de test in vitro en el hogar, cómo manejar múltiples especímenes, cómo hacer el flujo de trabajo de orden clínica, los perfiles de signos vitales. Los perfiles de signos vitales son muy importantes, lo van a ver en US Core y en casi todas las guías Core de todo el mundo, y son casi siempre los mismos, son bastante estables. Alguien preguntó ahí cómo manejar imágenes. Creo que Ítalo está contestando todas las preguntas, así que no hace falta que yo conteste. Sí, la respuesta de Ítalo es correcta. Nosotros no manejamos imágenes, manejamos un puntero a la imagen o una representación del reporte de la imagen, pero no la imagen en sí. Bueno, Patient Administration es la parte administrativa del proceso de salud, ¿sí? Los pacientes, los turnos, las organizaciones, las ubicaciones donde prestamos salud, los médicos y los encuentros. Todo lo que nos hace falta para poder
manejar de forma administrativa a los pacientes. Por eso les puse un mostradorcito, porque siempre tenemos un mostrador administrativo antes de que nos atiendan. ¿Qué recursos maneja? Fíjense que son todas las entidades que necesitamos para poder manejar servicios de salud. Cuentas para la parte económica, más asociada al paciente, el turno y la respuesta del turno, la posibilidad de cargar un ítem a una cuenta, encuentro, episodio o visita, es cada uno de los puntos de contacto del paciente con el sistema de salud, ya sea internación, guardia o ambulatorio, el episodio de salud, los servicios de salud, la ubicación, organizaciones, pacientes, personas, médicos, rol de médicos, personas relacionadas y toda la parte de schedule y slot para los turnos. Con estos recursos, en realidad, todo el bloque administrativo de pacientes es con los cuales, sin contar la parte clínica, podemos manejar una organización de salud. Proyectos de PA, DaVinci Alerts, el plan para R6. Fíjense que acá tienen explícito cómo continuar el mantenimiento de los recursos a su cargo para el release 6 de FHIR. En realidad, cada grupo de trabajo que tiene recursos a su cargo tiene algún proyecto de este tipo, ya sea implícito o explícito. Directorios de salud, directorios validados de salud, eso se refiere a los prestadores y organizaciones. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber cuáles son todas las organizaciones de salud de un área o de un lugar específico del país de manera estandarizada? ¿Cómo buscar pacientes en forma interoperable y hacer matching? Estos proyectos, los tres son de FAST, vamos a ver qué es FAST, pero tanto Validated Healthcare Directory, National Healthcare Directory y Interoperable Digital Identity and Patient Matching son de FAST. Discusión sobre cuentas. Estos no son proyectos en sí, quizás son páginas donde discuten algunos temas de PA. Patient Care sería el equivalente de PA, pero para la parte clínica. Los requerimientos para la captura, comunicación y uso de información relacionado a la calidad y ejecución de la provisión de cuidado. No la parte administrativa, sino la parte clínica. Entonces, lo que tiene como recursos a cargo son Adverse Event, Allergy Intolerance, Care Plan, Care Team, Clinical Impression, Condition, Family Member History, Flag y Goal. Estos son el corazón de la información clínica de los pacientes. Proyectos, tiene 3 páginas de proyectos, no voy a ir sobre todos, pero básicamente también la parte clínica, incluyendo el Gravity Patio, que es la atención de paciente de largo plazo, digamos, donde está en un hospicio o en un geriátrico. Este es el grupo de trabajo que se ocupa del International Patient Summary. Ustedes están interesados en IPS. Este es el grupo que discute IPS. Y el grupo que discute también IPA, International Patient Access, que es como un IPS pero sin documentos. Este grupo de trabajo es sobre darle poder al paciente. Tiene las guías más importantes son el de datos contribuidos por el paciente, o sea, datos generados por el paciente, y la descorrección de historia clínica por el paciente. Son los dos, y el de Advanced Directives. Advanced Directives significa lo que uno quiere que hagan si me estoy por morir. ¿Sí? La voluntad de si me van a poner respirador o no, si quiero que me resuciten o no. Digamos, estas 3 guías, la de Advanced Directives, la de Patient Contributed Data y la de Request for Correction, son las más importantes de este grupo de trabajo. Serial Provider Information Exchange son los que hacen intercambio de datos entre los pagadores y los prestadores. Lo más importante que están trabajando es en el intercambio de datos de documentos entre prestadores y pagadores. También se ocuparon históricamente de los attachments, qué es lo que tengo que mandar para que el pagador me pague. ¿Qué información suplementaria tengo que mandar para que el pagador me pague? Farmacia trabaja sobre los recursos necesarios para prescripción, dispensa y administración de medicamentos, desde la definición del medicamento hasta la prescripción y la dispensa. Estos son todos los proyectos.
importante el de farmacia en real time, que es lo que me cubre mi cobertura, mi pagador. El proyecto de formulario, que es cuánto me van a costar los medicamentos. La lista de medicaciones. Public Health o salud pública. Cubre todo lo que es reporte pública e intercambio de datos en salud pública. Salud pública tiene a cargo los recursos de inmunización, evaluación de inmunizaciones y recomendación de inmunizaciones. El 30% de los proyectos dentro de este grupo de trabajo son FHIR. Todos los demás son versión 2 o CDA. Estos son todos los proyectos. En general, el grupo de trabajo de Public Health lo que hace ahora cuando tiene un proyecto nuevo es publicarlo para FHIR y para CDA o para versión 2, porque hay mucha base instalada en Estados Unidos de versión 2 y de CDA, entonces van a poder seguir informando con CDA o con versión 2, pero además pueden informar con FHIR. Estos son todos los proyectos. El grupo de trabajo de seguridad se encarga de los roles, las políticas, el manejo de privilegios, el control de acceso y de auditoría, y los dos recursos a su cargo son Audit Event y Provenance. Audit Event es para registrar la auditoría de quién vio o quién accedió a cada uno de los recursos, y Provenance es para registrar quién se hace cargo de un recurso que se generó. No es tan técnico Provenance. Audit Event es puramente técnico, es el server registrando que alguien accedió a determinado recurso. Provenance es que alguien se hace cargo y que firma, de alguna manera, que es el responsable de ese cambio en el recurso o de esa generación del recurso. Proyectos, el modelo de información de seguridad y privacidad, la guía de implementación de Provenance, la segmentación de datos para privacidad. Estos son todos proyectos muy interesantes de leer. Documentos estructurados se encargan de la creación e intercambio de documentos estructurados, son los que se encargaban en el pasado de CDA, de definir CDA y definir todas las guías de implementación de CDA. Los recursos a su cargo, Composition, que es lo que reemplaza al encabezado de CDA, que nos dice qué tipo de documento es, de qué fecha, de qué paciente, etc. Document Manifest y Document Reference, que permiten registros de documentos que no sean FHIR, puede ser cualquier documento binario, si nos permiten hacer un puntero a un documento cualquiera. Los proyectos en general tienen que ver con el mapeo de CDA a FHIR. Y el último grupo de trabajo es terminología. Antes se llamaba vocabulario, ahora se llama infraestructura de terminología y vocabulario, porque no solamente soportan el vocabulario HL7, sino que además soportan los recursos relacionados a vocabulario, que son Code System, Concept Map, Terminology Capabilities y Value Set. Aquí el raro es Terminology Capabilities. ¿Y qué significa Terminology Capabilities? Que también este grupo de trabajo define qué es lo que hace un servidor de terminología FHIR, qué operaciones tiene que soportar. Estos son los 3 proyectos activos. Este Gender Harmony, no sé si lo conocen, pero es cómo representar la identidad de género usando FHIR. O sea, tenemos nada más que gender, que dice male, female, other, pero también tenemos este proyecto que nos permite con mucha más claridad definir la identidad de género, el pronombre preferido, la identidad sexual, todas esas componentes de identidad de género están definidos en Gender Harmony y aplican tanto a versión 2 como a CDA como a FHIR. Hablemos un poco de aceleradores ahora. Estos son los 8 aceleradores de FHIR. El proyecto Argonaut fue el proyecto que originó el pasaje de USCDI a US Core, el acceso a datos bulk, las suscripciones, el International Patient Access, el Smart App y CDS Hooks, nada menos. Este acelerador inicial que existió fue el que permitió definir todas esas especificaciones. Están trabajando ahora en mejorar FHIR para escritura. FHIR en Smart on FHIR está más dedicado a lectura. Todas las grandes historias clínicas permiten leer, pero no permiten en general escribir usando FHIR. Están intentando lentamente que permitan.
Se encarga también de actualizar el US Core y se encarga de optimizar el bulk access. Lo que descubrieron con bulk access es que es lento. Hay un montón de datos para mandar. ¿Cómo se hace para hacerlo más óptimo? CARIN es la relación entre los pacientes y las coberturas y los pagadores. Los dos más importantes son el CARIN iShip for Blue Button. Ese es, yo con un solo clic puedo obtener qué es lo que el pagador me cubrió en este periodo. Qué procedimientos, qué costos tuve para el pagador. Y la otra implementación importante es la Digital Insurance Card, que es tener nuestro carnet de cobertura en forma digital. Lo tenemos actualmente, inclusive yo lo tengo en mi país, lo que pasa es que lo que quieren hacer es un estándar para que todas las coberturas usen el mismo estándar para su tarjeta o carnet de identificación de beneficiarios. Codex tiene 3 proyectos importantes. Uno es ENCODE, que es la parte oncológica. Las endpoints para pruebas clínicas, oncológicas, el Integrated Trial Matching para oncología, el reporte de registro oncológico, datos de terapia de radiación, la autorización previa usando DaVinci. Esos son todos los casos que ya resolvieron en oncología. También están trabajando en operaciones genómicas y en intercambio de datos genómicos, y agregaron ahora una tercera especialidad que es salud cardiovascular, en el cual manejan hipertensión y dispositivos implantables cardíacos. O sea, cómo sacar información de eso. O sea que Codex tiene ahora 3 áreas: cardiovascular, cáncer y genómica. DaVinci tiene una cantidad impresionante de casos de uso. El más importante, el que acaba de entrar en regulación, es lo que se llama Burden Reduction, ya se los expliqué. Le pregunto al pagador si un estudio en particular requiere autorización previa, después obtengo los documentos que tengo que completar para poder, para poder obtener esa autorización, y finalmente mando la autorización al pagador para que me autorice el estudio o el procedimiento. Ese es el más importante de los casos de uso de DaVinci actuales. Para esto utilizan también lo que se llama CIDEX y PIDEX, que es intercambio de datos entre pagadores o entre prestadores y pagadores. Y este es uno de los grupos más activos, aceleradores más activos. Esto es nada más que 2024 de DaVinci. Todo lo que están discutiendo. Y este es el caso que les acabo de comentar, desde el descubrimiento de los requerimientos de autorización previa hasta el envío de la autorización y la respuesta. FAST maneja FHIR en la escala serie Estados Unidos, cómo manejar identidad de paciente, cómo manejar seguridad, qué directorios podemos manejar de manera escalable, y básicamente está relacionado con lo que se llama TEFCA. TEFCA es una regulación nueva norteamericana que define redes de redes. Entonces, cada uno de los prestadores o pagadores está relacionado con una red, lo que se llama un QHIN, un QGIN, y cada QGIN se comunica con otros QGIN. Entonces, si yo quiero información sobre un paciente, le pregunto a mi QGIN, y mi QGIN le va a preguntar a los otros QGIN, que tendrá información guardada, o le preguntará a sus prestadores o pagadores. Lo interesante es que estos QGIN cobran, no es un servicio gratuito. Eso básicamente es una explicación en 10 palabras de TEFCA. Los otros 2 proyectos, consentimiento y testing inversionado, están todavía obteniendo consenso en la comunidad. El proyecto Gravity, les había dicho que era para determinantes sociales de la salud. Tiene un workstream que es terminológico, cuál es la terminología y el vocabulario que se usa para los conceptos de riesgo social. Un conjunto de trabajo que es para workflow, una guía de implementación de cómo se implementa el workflow de asistencia social. Lo que me pareció a mí cuando la leí es que era muy norteamericana, pero está César Galindo de Chile tratando de adaptarla a la realidad chilena. Ya nos contará cómo le fue con Gravity Chile, que es el proyecto que está trabajando ahora César.
Helios es el grupo de salud pública, cómo hacer accesibles los datos de salud pública usando Bulkfire, cómo darle información agregada a salud pública y cómo hacer queries de salud pública utilizando Appifier. La idea de Helios es no generar APIs nuevas o ideas de implementación nuevas, sino utilizar lo que ya existe. En principio, por eso quieren hacer queries a través de los QGIS directamente desde salud pública. No era un caso que estaba definido, pero es interesante. Y finalmente, el último acelerador, Vulkan, que es para investigación clínica. Uno de los proyectos más importantes es el mapeo de FireMOP. El EPI que habíamos descrito ya, que es el tema de la información clínica de los medicamentos mezclado con la información clínica del paciente, y cómo obtener datos de lo que se llama real world data, o sea, datos del mundo real para investigación clínica. Cómo no tener que manualmente buscar en las historias clínicas, sino que haya una manera automática de obtener datos de la historia clínica para investigación clínica. Finalmente les cuento otras iniciativas que tiene HL7, que no son ni aceleradores ni grupos de trabajo. Uno es Gemini, proyectos que están compartidos entre HL7 y HE, la organización HIC o Joint Initiative Council, y el trabajo que tenemos con la Organización Mundial de la Salud, con WHO, que es básicamente el soporte de traducción para las guías de implementación FIRE, que ha sufrido mi amigo Ítalo, y el soporte para el uso de la familia de terminologías de la Organización Mundial de Salud, básicamente ICD-11, que es la próxima papa caliente que nos va a tocar. Estas son las organizaciones que tienen algún tipo de acuerdo con HL7. Con alguna de ellas en general, a partir del acuerdo, tenemos un plan de qué queremos implementar. Por ejemplo, con SNOMED o con OCL. Y en cuanto al proyecto Gemini, los proyectos actuales son la interoperabilidad de dispositivos usando FIRE, la arquitectura multidominio de FIRE y la prescripción y entrega de medicamentos. Estas son guías compartidas entre IHE y HL7. El Joint Interoperability Council es el Joint Initiative Council es una colaboración entre organizaciones desarrolladoras de estándar. En este momento los socios son CEDISC, LOINC, ISO TC215, ITU, SNOMED, DICOM GS1, TC251 de CEN, del Grupo Europeo, IHE International, HL7 OSD. Se está discutiendo la incorporación de OpenAIRE también a este grupo. Y el proyecto más importante que tenemos ahora dentro de este grupo es el International Patient Summary, porque cada una de estas organizaciones tiene una visión del International Patient Summary. Algunas organizaciones se ocupan de la terminología, como SNOMED, IHE se ocupa del workflow, HL7 se ocupa del contenido. Entonces, si alguien quiere modificar algo en International Patient Summary, la idea es que la solicitud pueda venir a través del Joint Initiative Council, y un grupo en el Joint Initiative Council disponga a quién le corresponde la modificación o que les comente a todos. De todas maneras, cada organización mantiene el proceso y la capacidad de modificar sus artefactos, pero de manera coordinada. IDMP es un proyecto de identificación de medicación, y el SKMT es una especie de glosario para todas las definiciones sobre estándares que existen en el mundo, un proyecto australiano. Y terminé, no sé cuánto tiempo hablé como 60 horas. Les pido disculpas. Poderia falar muito mais, que é ótimo ouvir tudo isso. Muito bom. Hicimos 1h20 casi, muy bien. Diego, muito obrigada pela sua apresentação, agregou muito valor aqui para nós hoje. Eu acho que a sua palestra foi ótima justamente para isso, para estar mostrando, né, a questão de como funciona os grupos de trabalho, como funcionam os projetos dentro do HL7, e a área de interoperabilidade em saúde, utilizando o padrão FIRE, uma coisa que está
em ascendente aqui no Brasil, e como a gente ainda precisa investir nisso, né, para que as pessoas entendam como funciona, até mesmo eu aprendo bastante, né, não me excluo dessa parte de estar aprendendo sempre, que assim, sempre fica o convite aberto aqui para você também, para estar compartilhando o conhecimento conosco, né, então é muito bom aqui ouvir você e, enfim, ter a tua apresentação aqui, sempre agregando para nós aqui conhecimento. Muito obrigada, viu? Bueno, muchas gracias por la invitación y espero haberles sido útil. Foi muito útil, viu? Muito obrigada, que o pessoal, a professora Beatriz aqui está Voy a dormir. agradecendo também, o Ítalo já agradeceu, enfim, muito obrigada por tudo aí. Um grande abraço para vocês aí, tá bom? Descanso e boa, né, viagem, depois que eu sei que você tem agenda aí bem Bom cheia. descanso depois de um super Coreia, né? Bueno, ahora te mando ahora, Gabriel, la presentación para que tengas una copia en PDF y la puedas distribuir. Tá bom, muito obrigada, então. Obrigado, Tá bom? Diego. Um Até grande mais. abraço para Graças. vocês, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.